Hermanos y amigos, les saludamos en esta noche del miércoles en el nombre de Cristo Jesús, deseándoles muchas bendiciones para sus vidas. Y hermanos, pues hoy día de agradecimientos y testimonios, pues a la mitad de la semana queremos darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido durante el inicio de la semana y ya hoy a la mitad de la semana. Queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos que en las redes del internet están entrando en esta transmisión en vivo. Queremos decirles que todos están en nuestras oraciones. La hermana Juanita López, hermana, reciba un saludo sincero, el Señor la bendiga. Estamos orando mucho por usted, por su salud, por su esposo, su familia, y así estamos orando también por nuestros hermanos que nos han pedido oración. El hermano Fernando Pacheco, que Dios te bendiga, hermano. Nosotros estamos recordándote siempre en nuestras oraciones, su esposita Daisy Ávila y también tus niños, tu trabajo, tu vida espiritual, que todas las cosas tomen el control conforme a la voluntad del Señor. Y allá enviamos saludos a todos nuestros hermanos que entran en las redes del internet, que el Señor los bendiga. El hermano Edmond Sevilla, que también entra, los hermanos en el área de Atlanta, les enviamos también saludos sinceros. Y a todos los que vayan entrando en esta noche a escuchar la palabra del Señor, les enviamos un cariñoso saludo. También a nuestros hermanos en Carolina del Norte, Isaías Morales, Marlene Morales, que el Señor los bendiga, a Lisset Yáñez. De verdad, hermanos, que queremos mencionarlos a todos nuestros amigos y hermanos, pero a veces ocupamos un poco de tiempo saludándolos a todos. Para todos, en general, que el Señor les guarde y les bendiga. Están en nuestras oraciones todos y le pedimos al Señor que nos alcance en esta noche con una bendición especial a cada uno. Muy bien, el título del tema en esta noche es sábado o domingo, y es un tema que va a crear mucha controversia, pero nosotros como hijos de Dios, como adventistas del séptimo día, necesitamos prestar particular atención a este tema, estudiarlo a la luz de la palabra de Dios y no permitir por ningún motivo que Satanás nos venga a engañar con mentiras, con trampas, con engaños. Porque el enemigo lo que quiere es quitarnos la bendición. Y el Señor Jesucristo, hablando de las señales del fin del mundo, dijo, claro lo dijo, que Satanás engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. De manera que no es nada raro que en el último momento algunos van a pasar del sábado y se van a volver dominicales. Sencillamente Satanás va a alcanzar su triunfo con la mayoría, y siempre la mayoría es la que entra a la desobediencia, a la rebelión y a la apostasía. Satanás presenta muchos argumentos y nosotros necesitamos entender a la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor. No dejarnos desviar, continuamente seguirnos ahí. Muy bien, hermanos, entonces la lectura bíblica la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a leer uno más, el 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, con estas palabras de la inspiración en las Sagradas Escrituras, vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en esta noche del día miércoles, Señor, venimos buscando tu presencia. Padre, mientras que allá afuera hay guerras, violencia, hogares destruidos, gente aguantando hambre, muertes, enfermedades, epidemias que le quitan la vida a miles de personas, etcétera. Es una condición horrible la que vive el mundo. Tú nos das en esta noche la bendición de estar en la presencia de Cristo Jesús. Señor, cuando abrimos tu palabra y podemos estudiar tu voluntad a través de tu palabra, eres tú directamente el que nos habla a través de las Sagradas Escrituras.
En esta noche pedimos que bendigas a tus hijos que van a escuchar este tema, que tú orientes, Señor, y que les des sabiduría de lo alto para que ellos se paren firmes sobre las rocas que es Cristo Jesús y que no se dejen mover de estos principios que tu palabra enseña. Gracias por tus bendiciones y misericordias. Bendice a los que vayan entrando, Señor, a través del internet y extiéndales tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, el sábado, el tema lleva por título sábado o domingo. ¿Cuál de los dos? ¿Es el sábado o es el domingo? En esta noche vamos a plantear un tema muy importante, porque vamos a llegar a la época y está muy cercano ese tiempo en que va a haber una gran presentación entre el sábado y el domingo, y principalmente el domingo como día de descanso. Entonces vamos a ver primero el sábado en su contexto para poder entender cuál es el origen del sábado, porque inicialmente nadie guardaba el día domingo y no existía la observancia de ese día ni cosa semejante. Pero como el propósito de Satanás es torcer la palabra de Dios, anular los mandamientos de Dios y quitar la soberanía que pertenece solo a Dios, entonces en esta noche vamos a estudiar este tema, sábado o domingo. La Biblia nos dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra, cuando fueron creados, Dios descansó el séptimo día. Esa fue la lectura bíblica que acabamos de leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El origen del sábado se remonta a la creación, cuando los cielos y la tierra fueron creados. Es absurdo el pensamiento de algunos protestantes dominicales, llámense bautistas, luteranos o pentecostales, etcétera, que ellos siempre están mencionando esto, que ellos dicen, no, es que el sábado es ley mosaica, esas eran leyes de Moisés. Aquí ni siquiera existía Moisés. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3, ahí todavía no existía Moisés, ni el pueblo judío. De manera que tenemos que partir del primer punto, que el sábado fue dado a la humanidad entera, porque Dios estaba creando un cielo nuevo y una tierra, un cielo y una tierra estaban siendo creados, y el hombre también fue creado. O sea, la humanidad fue creada. Entonces en ese momento Dios les dio este día distintivo como el día de descanso. Ahora vamos a ver otra escritura que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Tal vez muchos de los versículos que vamos a leer usted ya los conoce, pero eso nada tiene que ver. Es importante repasar la palabra de Dios, repasar la escritura. Éxodo 20, 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 11 califica a Dios como el creador. Dios es el creador del cielo y de la tierra, creador de nosotros los seres humanos. Cuando vemos en el Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bien interesante la declaración del Salmo 100 que dice que Él es nuestro creador, Él nos hizo. Nosotros no somos producto de la evolución. Si el ser humano observara el sábado como día de descanso, entonces podría ver a Dios como su creador. Pero el ser humano que tiene una naturaleza de pecado, inclinado hacia el pecado, no le interesa nada de estas cosas. En su mayoría el hombre lo que quiere es vivir a su antojo, hacer su voluntad y rebajar las normas y la palabra de Dios, incluyendo sus 10 mandamientos. Aquí en Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Hay una gran diferencia entre el sábado y cualquiera de los otros días que las demás religiones observan, como el día viernes para los musulmanes y el día domingo para los protestantes y los católicos, que eso es lo que vamos a estudiar entonces en esta noche. Hay una segunda razón más. Éxodo 23:12. Ahora vamos a ver la declaración del mismo Dios. Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Eso está en Éxodo capítulo 23, versículos 12 y versículo 13. Es la orden del Señor. Es una orden clara. Aquí no está hablando Moisés, porque si estuviera hablando Moisés, entonces diríamos, bueno, Moisés fue el que les dio la orden de que se fueran todos a descansar, incluyendo los animales, para que tomara refrigerio el siervo, la sierva y cualquiera de los animales que utilizaban ellos para sus labores diarias. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Jehová dijo, Jehová habló, Jehová declaró. Y cuando Jehová habla es la voz de Dios. Es una orden que Dios está dando. No es un quizás o de pronto o a lo mejor. No, porque Dios habla en términos firmes. Eso es lo que Él está diciendo. Tercera razón, Éxodo 31:17. Estamos viendo las razones de la observancia del día de reposo. Éxodo 31:17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Otra vez aparece Dios aquí como el creador absoluto de todas las cosas. La tierra no fue creada por la casualidad, ni una bola de gases incandescentes dieron origen a la vida en el planeta Tierra. Eso es falso. Eso es lo que los científicos quieren presentarle a la humanidad. Pero eso es falso, eso es solo una teoría evolucionista. Pero estamos hablando de la creación y Dios mismo es el creador del ser humano, el creador del cielo y de la tierra. En este pasaje que acabamos de leer de Éxodo 31:17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Una vez más aparece Dios aquí como el creador de todas las cosas. Ahora vamos a ver una cuarta razón. Deuteronomio 5:14. Deuteronomio capítulo 5 versículo 14 dice: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Aparece nuevamente la orden del Señor aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 5, donde el Señor está hablando. Deuteronomio 5:14: no harás obra alguna en el día de reposo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es tan claro, hermanos, que yo no entiendo por qué el día sábado los padres permiten que sus hijos se salgan de la iglesia en las horas del sermón a correr, a jugar afuera. Hermanos, yo los he visto con mis ojos, que cuando los mandamos a llamar, los niños entran con la cara roja de correr y sudando. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón, hermano, de que un padre de familia se siente en una banca de la iglesia y permita que sus hijos se salgan afuera a jugar? Y los jóvenes entonces se van afuera con sus celulares. Ese es el respeto que Dios pide para su día de reposo, cuando Él dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahí lo vamos a leer más adelante. Entonces Dios nos habla claro en su palabra. Aquí no hay vuelta que darle al asunto. Estamos hablando del contexto de la observancia del día sábado. Vamos en la cuarta razón. Ahora vamos en la quinta razón. Isaías capítulo 58 y versículo 13. Dice así. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y los llamares delicia,
santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El versículo 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta escritura de Isaías 58, 13 y 14, que muchas veces se lee en las iglesias adventistas, por supuesto, pero no se le da la aplicación, porque ahí dice: si llamares al sábado de delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hemos visto, hermanos, que en el día sábado hacen negocios. Hemos visto, hermanos, que el día sábado hacen cosas que no se deberían de hacer durante el sábado. Hay algo importante, hermanos, miren, comprar y vender el sábado es un pecado, pero hay una regla de excepción. Si usted está enfermo y hay una emergencia, usted tiene un niño en su casa, un bebé, hay una emergencia, Dios no quiere, dice en su palabra, dice: no quiero sacrificios, solo quiero misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Ahí hay una excepción. El día sábado, cuando nos encontramos cansados de las labores de la semana, usted se siente agotado, usted no ha podido dormir las horas regulares que necesita dormir. Usted el día sábado, usted puede ir a su casa y descansar y recostarse a dormir. Pero si usted tiene una vida saludable, usted está en condiciones físicas adecuadas, usted no tiene que estar durmiendo. El sábado es para visitar a los enfermos, hacer obra misionera y entonces hacer la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos. Durante la semana nosotros nos encontramos con las oportunidades de la semana: comprar, visitar un restaurante, etcétera, lo que usted quiera, ir a la tienda a comprar ropa. El sábado no. El sábado no se hace para eso. Vi el anuncio que un hermano de la iglesia estaba haciendo y él puso esta frase, puso de esta manera: hoy, en el día del Señor, celebrando el día del Señor. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Las Vegas. Las Vegas no es un lugar para ir a pasar el día del Señor, a no ser que esa persona esté dentro de la iglesia. Pero las fotografías que están enseñando es en la diversión. El sábado no es para divertirnos, ni para hacer diversiones, ni para ir a Las Vegas a divertirnos. El sábado es para que estemos en nuestro lugar, respetemos el día santo, lo observemos conforme al mandamiento, porque la orden es: acuérdate del sábado para santificarlo. Yo no le estoy diciendo, hermanos, que usted no se puede distraer o recrearse. Vaya, hágalo. Si usted quiere ir a Las Vegas o ir a la China o donde quiera, hágalo. Pero el día sábado es santo y ese día no podemos dedicarlo a las actividades seculares y regulares que el ser humano hace. Vamos a ver entonces la siguiente razón. La sexta razón: Isaías 66, 23. Isaías 66, 23 nos tiene la sexta razón. Dice: de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Miren qué interesante. Allá estábamos viendo el sábado como día de descanso desde la creación, porque tiene que tener un principio, un inicio, tiene que tener un comienzo. No podemos descalificar lo que Dios ha establecido desde el principio y quitarlo. Eso no se puede hacer. Desde la creación Dios estableció el día de descanso, sábado, como día del Señor, como día de reposo. Ahora aquí en Isaías 66, 23 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces dice: vendrán todos a adorar. ¿Para qué es el sábado? Para adorar. ¿Para adorar a quién? A Dios en su día santo. Para eso es el día del Señor. Hemos dicho esto muchas veces en otros temas y vale la pena mencionar una vez más que en las iglesias adventistas hoy en día se está cambiando estos principios de la palabra de Dios. Y da tristeza en el corazón, hermanos, porque el sábado, entonces, sábado joven. No, en la Biblia no menciona ningún sábado joven. Sábado, día de la madre.
sábado día del Padre, el día del niño adventista. Eso no existe, hermanos, ni en la palabra de Dios se celebra un día a los niños adventistas. Hermanos, yo les he dicho siempre esto: las madres no se celebran un día en el año, porque la orden del Señor es: honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Todos los días que vivamos sobre la tierra es nuestro deber honrarlos, amarlos, respetarlos. El mundo te enseña a ti que es solo un día. Eso es falso. Son todos los días. La iglesia adventista no tiene que estar promoviendo costumbres paganas, porque Santiago 4:4 dice: el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿De quién es enemigo la iglesia? De Dios directamente, por practicar las costumbres del mundo. Ahora nosotros tenemos que prestar atención a este asunto sábado o domingo, porque va a llegar el día en que usted tiene que tomar la decisión de lo que usted tiene que hacer. Pero no va a quedar usted con la excusa diciendo: no lo sabía, no lo entendía completamente, no me lo enseñaron de esa manera, porque en esta noche el Señor ha permitido que estudiemos este tema a fondo. Muy bien, entonces el sábado, dice aquí en Isaías 66:23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado no es para hacer marchas. Hace 2 años atrás la iglesia adventista en Atlanta hicieron marchas, salieron afuera con pancartas contra la violencia doméstica. Las iglesias se cerraron. Más de 3,000 adventistas salieron a las calles a protestar con esas pancartas. Hermano, mire, si la iglesia quiere apoyar una causa justa, pueden ir a marchar un día domingo, pero no un sábado, porque el sábado es del Señor, y el Señor no comparte el sábado con estos violadores del sábado, empezando por los pastores y los líderes que han sido los que han promovido estas cosas. Y no solamente en Atlanta, también lo hicieron en Carolina del Norte y en otros estados, y ahí sacaron a la gente y los llevaron a la calle a manifestarse contra los derechos de la mujer, la violencia doméstica. Y hermano, y cuando usted va y estudia cuál es el fondo de todas estas marchas, a quienes que apoyan son grupos LGTB, lesbian and gays, lesbianas y homosexuales. Eso es lo que son esos grupos. Pero ahí se pegan también, entonces quieren hablar de la violencia doméstica contra la mujer. Tenemos que tener eso muy claro y mucho cuidado con lo que hacemos. Que la multitud se va a ir a protestar, que se vayan. En mi país hay un refrán que dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si la gente se tira por el despeñadero, yo no me tengo que tirar. Tengo que ser único. Tengo que ser una persona que hace la voluntad del Señor como está escrita. Muy bien, entonces vamos a la séptima razón. Éxodo 35:2. Éxodo capítulo 35 y versículo 2 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Hermanos, era interesante porque para encender fuego había que traer la leña. Y aparte de eso, al traer la leña, pues se tenía que hacer el trabajo de encender el fuego y todo esto. El Señor había prohibido eso. Calentar los alimentos en nuestro tiempo es parte de la tecnología. Usted pone un plato de comida en un microondas y en cuestión de minutos ya está caliente. No hay ningún problema. El problema de la gente en los tiempos de Moisés era que ellos tenían que salir a buscar la leña o traerla y hacer todo esto que Dios había prohibido. Y el Señor dice en el versículo 2: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Hermano, entonces estamos repasando este tema y volvemos a lo mismo. Satanás no nos puede llevar, hermanos, de las narices hacia el engaño para que caigamos en el engaño. Tenemos que luchar, tenemos que obedecer un escrito, esta dice el Señor, y tenemos que poner en alto su palabra. No, que a mí no me dan el sábado en el trabajo. Es que a usted le da el sábado de Dios. El sábado no se lo está dando su patrón, ni su jefe, ni la compañía donde usted está. El sábado se lo da es Cristo Jesús. Cristo Jesús dice:
El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día sábado. Eso es lo que tenemos que entender. Y si el Señor ha prometido en su palabra que no vamos a aguantar hambre ni vamos a pasar necesidades, tenemos que aferrarnos a esas promesas, porque Él es fiel. Sus promesas son verdaderas y Él es un Dios fiel. Muy bien, vamos a leer la octava razón. Mateo 5:17. Vamos a ver, porque estos grupos protestantes y principalmente los dominicales dicen que Cristo vino a abrogar la ley, a quitarla, a cambiarla. Pero aquí vamos a ver qué nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Miren lo que nos dice San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Voy a leer Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren qué interesante. He leído Mateo 5 del 17 al 19. Hermanos, yo creo que es muy claro lo que nos dice nuestro Padre Celestial referente al sábado. Esa era entonces la octava razón. Ahora vamos a ver en el mandamiento la novena razón. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 hasta el 11 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, escrita en tablas de piedra, era algo muy significativo. ¿Por qué Dios no escribió de la Biblia nada absolutamente? Solo los 10 mandamientos. Porque no escribió ni el Éxodo, ni Génesis, ni el libro de Salmos. Ninguno de esos libros lo escribió Dios. Esos libros fueron escritos por seres humanos, iguales a ustedes, iguales a mí, con una naturaleza humana, con las mismas debilidades y los mismos problemas que nosotros enfrentamos, ellos enfrentaron. Esos fueron los que escribieron la palabra de Dios, pero no los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos fueron escritos con la mano y el puño de Dios. Esto nos muestra la importancia de los 10 mandamientos. No es posible que vengan ahora las religiones que se inclinan al paganismo a querer anular y a querer decir que ya esa ley no está abolida. Entonces se puede adulterar, se puede robar, se puede matar, se puede violar, porque esas leyes ya están abolidas. No, Señor, así no funciona. Entonces el Señor en su palabra, en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 hasta el versículo 17, tenemos allí los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es el que nos habla de la observancia del día de descanso. Éxodo 20 del 8 al 11. Y hermano, y como adventistas, usted debe de aprenderse estos versículos para que cuando alguien le haga una pregunta, usted tenga la capacidad de poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Si no es así, viene cualquier religión y lo sopla, lo tumba y lo saca del camino, porque usted no está preparado. Por esa razón hay que estar preparado. El apóstol Pablo dice allá en Timoteo, dice que en los postreros días vendrán engañadores y algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas de engaño. Y nosotros no podemos caer en esas trampas de Satanás. Décima razón, Jeremías 17:21. Vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 21. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra.
Esta es la 10ª razón. Dice, Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces el Señor dice, esta fue la orden que le di a sus padres, pero no quisieron obedecer. Hay una indiferencia, hermanos, con respecto a este tema que es tan importante. La palabra de Dios, que vamos a continuar leyendo, nos va a enseñar, hermanos, que la obediencia a Dios, a sus mandamientos y el sábado, santificar el sábado, nos hace acreedores del sello de Dios. El sello de Dios lo recibimos por la observancia del sábado. Pero la observancia del día domingo, que es una institución pagana establecida por Constantino en el 321, entonces lo que trae es la marca de la bestia o la señal de la bestia. Vamos a ver algo importante. Ya vimos el sábado en su contexto, con 10 razones. Ahora vamos a ver el domingo para que ustedes miren que el domingo no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Y que nosotros tenemos que poner en alto la palabra de Dios. Y no permitir, hermanos, por ningún motivo, que la misma iglesia comience a ser la violadora del sábado. Dice acá, Daniel 7:25, nos dice la razón. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice así: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos, qué interesante que dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este es el sistema pagano que se levantó, que la palabra de Dios señala allá en la imagen de Nabucodonosor, en los pies 10 dedos, 10 reinos. Miren qué interesante. Y allá también aparece entonces que este poder político religioso que se llama la bestia, lo que viene siendo el papado, el cuerno pequeño, dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pero hermanos, una cosa es pensar cambiar los tiempos y la ley y dar una orden en el mundo entero para que la cumplan, y otra cosa es que los hijos de Dios se sometan entonces al engaño, a hacer la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Aquí hay un pasaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 hasta el 12. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, escuchen esto, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora miren el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que han recibido la marca de la bestia. El ángel dice: ay del que reciba la marca en la frente o en la mano. En la frente o en la mano. Bueno, alguien dirá, ¿qué quiere decir eso? Miren qué sencillo es. Aquí en nuestra mente, en la cabeza, tenemos nuestros pensamientos. Hay gente que dice: no, mis padres han guardado el domingo, yo nací en la iglesia católica, ahí murieron ellos y ahí me voy a morir yo. Eso es un error, porque cuando los españoles llegaron aquí a América, aquí no existía la religión católica. Ellos trajeron una religión y la impusieron a la fuerza, y a los que no la querían aceptar, los mataban, los torturaban, los quemaban vivos. Y así exterminaron miles de pueblos indígenas
y millones de personas. Donde quiera que usted vaya, en América Latina, donde quiera que vaya, va a encontrar una iglesia católica, en donde quiera que usted vaya, para que usted mire. ¿Y cuáles son las costumbres? Las costumbres de la iglesia católica que predominan, que ninguna de esas costumbres tienen base en la palabra de Dios, porque son tradiciones del paganismo que se infiltraron en la palabra de Dios. La palabra domingo en inglés viene de un compuesto que es Sunday. Sun es sol y day día, día del sol. Eso es lo que significa. Entonces, si descansamos el día domingo en lugar del sábado, entonces estamos adorando el día del sol, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Constantino en el año 321 fue el que hizo el cambio. Flavio Valerio Aurelio Constantino, ese era el nombre del emperador romano que hizo el cambio del sábado por el domingo. Entonces el domingo comenzaron a hacerle publicidad, a amenazar a la gente que ellos no tenían por qué dejar su día de reposo por este nuevo que les estaban implantando. Vamos a leer entonces estas declaraciones en el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 630. Miren lo que nos dice. Conflicto de los siglos, página 630. Miren esta declaración. Dice así: Edictos reales, página 630. Edictos reales, concilios generales, ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que la impulsó, la observancia del domingo, fue la promulgada por Constantino en el año 321 de nuestra era, de la era cristiana. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. Miren cómo le llamaban a ese día. Pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Este hombre no se convirtió completamente. Él aceptó nominalmente el cristianismo. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo sábado al domingo. No se pudo decir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Miren lo que dice: nosotros hemos transferido al domingo del día del Señor, y dice todas las cosas que debían hacerse el sábado. Miren qué interesante. Laws and Sabbath Duties, página 538. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Ahora miren lo que nos dice aquí. Con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por un tiempo el pueblo siguió ocupándose de los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día sábado siguió siendo considerado como día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuvieran de trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azote para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes, y finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciera esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. También se recurrió a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su campo en el día domingo
limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano por 2 años enteros y no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Miren qué interesante. Más tarde el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestaran a los que violaron el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuera que atrajeran alguna calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes, las adulteraciones que favorecen el poder y la prosperidad de la iglesia. Miren qué interesante, un montón de mentiras y de trampas que ellos inventaron para poder engañar a la gente. Pero aquí nos dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y a quiénes se refiere? Se refiere a esos verdaderos hijos de Dios que respetan el sábado, que cuando van a la iglesia el sábado no se ponen a practicar el sábado joven, ni el día de la madre, ni el día del padre, ni Christmas, ni el día del niño adventista, etc. Eso es basura. El sábado no se mezcla con esas costumbres paganas, ni con esas actividades del mundo. El Señor quiere que santifiquemos su día de reposo y que por lo tanto lo enseñemos con nuestro ejemplo a las demás personas. ¿Cómo se guarda el sábado? A la caída del sol del día viernes, a la caída del sol, ya tenemos que estar preparados para dar la bienvenida al santo día del Señor y estar listos. No quiere decir que vamos a llegar del trabajo a las 10 de la noche a bañarnos y a correr y a ir a preparar comida. Ese no es la observancia que el Señor quiere que hagamos del día de reposo. El Señor quiere que lo obedezcamos, que lo cumplamos. No es el domingo. Ya hay iglesias adventistas. Entren en la página de Google y pongan adventistas dominicales para que miren cuántos adventistas ya están guardando el día domingo. Hermanos, vamos a ser testigos y vamos a vivir uno de los peores periodos de la historia de la humanidad, donde usted tiene que tomar la decisión, o la ley de Dios o las leyes de los hombres, o el sábado bíblico o el domingo que el papado ha establecido. Si usted toma la decisión de abandonar los mandamientos de Dios, sabiendo la palabra de Dios y yéndose allá a obedecer el día domingo, que es el día pagano de adoración al sol, usted va a recibir la marca de la bestia y las plagas van a estar aseguradas para usted. Tenemos que luchar, poner en alto la palabra de Dios y su nombre santo, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestros hogares, dentro y fuera de nuestros trabajos, dentro y fuera de nuestros estudios. En todas partes podemos dar testimonio de que esta ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Que el Señor les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración. Les invito a orar. Vamos de rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, es en esta tarde del día miércoles que venimos a darte gracias por tu misericordia, Señor. Es una delicia, una bendición tu día santo. Perdona nuestras negligencias y pecados si hemos hecho cosas en tu día que a ti no te agradan. Bendice a tus hijos que por alguna razón no han podido guardar el sábado. Muéstrales el mejor camino, dales las fuerzas que necesitan y dales tu bendición necesaria para cada día, para que ellos vean que tú no abandonas a nadie. Señor, bendice también tus hijos aquí en las redes del internet. La hermana Juanita López, bendícela en su salud, Padre. Bendice su esposo, su familia. Cuida de ellos, Señor. Bendice de manera especial a todos los enfermos que nos han pedido una oración especial para sus problemas de salud. Bendice a nuestro hermano Fernando Pacheco. Cuídalo, bendice a su esposa, su vida, su matrimonio y su trabajo. Gracias porque Él está abriendo su corazón a tu palabra. El resto de tus hijos que entran a las redes del internet a seguir esta programación, extiéndales tu bendición. Gracias, Padre, por tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.